Ya estoy iniciando la grabación, me parece que ya está grabando. Espero que sí. Sí, ya creo que ya está grabando. Ok, muy bien. Eh, Precisamente de lo que quiero empezar a hablar eh, en esta sesión es sobre lo que les había dicho, ¿no? Empezar a trabajar un poquito los conjuntos, pero desde una perspectiva un poquito diferente a la que están acostumbrados algunos de ustedes, ¿no? Y es precisamente el punto de vista axiomático. Entonces, a modo de, de introducción, permítanme platicarles algunas cosillas breves. Si alguien me escucha mal, me dice, por favor, y bueno, para evitar cualquier problema. Muy bien, entonces, a ver, la teoría de conjuntos, ante todo, es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje matemático. Y mediante este lenguaje podemos entender y hacer matemáticas. Ustedes ya, de hecho, esto que acabo de afirmar, ustedes ya lo han comprobado en la práctica. Todos los cursos que han llevado, digámoslo así, de matemáticas, desde que iniciaron la carrera hasta ahorita, en todos y cada uno de ellos han puesto a prueba y han utilizado la teoría de conjuntos, ya sea de manera formal o de manera intuitiva, y a través de ella, pues, han hecho matemáticas, ¿no? Entonces, esta es la idea básica, la idea clave, que a su vez también da la importancia o nos sugiere la importancia que tiene la teoría de conjuntos. Nociones o ideas como la de cardinalidad, ya han escuchado quizás el concepto de cardinalidad, y los usos precisos, por ejemplo, de un axioma bien importante en la teoría de conjuntos, que es el axioma de elección, son bien importantes, súper fundamentales. Incluso en ciertas ocasiones son indispensables. Por ejemplo, en áreas ya avanzadas del análisis matemático, del álgebra y la topología, solo por mencionar algunas ramas de las matemáticas, el axioma de elección aparece y es indispensable usarlo para llevar a cabo pruebas súper importantes. A ver, en pocas palabras, para no estar hablando así nada más al aire, ¿qué es lo que dice el axioma de elección? Solo para platicarles un poquito, ¿no? A ver, les pongo una situación muy sencilla donde interviene, donde podría intervenir el axioma de elección, ¿ok? Fíjense. Digamos que nosotros tenemos un conjunto infinito, imaginen esto, ¿vale? Tenemos un conjunto infinito de conjuntos no vacíos, ¿no? Es decir, a ver, más o menos lo voy a dibujar, a ver, permítanme. Fíjense, aquí. Lo voy a dibujar aquí mismo para que nada más nos vayamos haciendo una idea, ¿no? Espero que todos puedan ver lo que voy a dibujar, ¿no? Tenemos aquí, hagan de cuenta que esto es un conjunto. ¿Vale? Si todos están viendo lo que dibujo, ¿verdad? Dibujé ahí una curva cerrada, Sí, roja, perfecto. Y esta curva tiene por ahí una cantidad infinita de conjuntos, que son los conjuntos, los que estoy dibujando de azul, ¿vale? Hagan de cuenta que es una cantidad infinita, ¿no? Entonces ahí tenemos un conjunto cuyos elementos, un conjunto infinito cuyos elementos son a su vez conjuntos. Y ahora resulta que cada uno de estos conjuntos azules es no vacío y consta de un par de zapatos, ¿sale? Entonces aquí tenemos un par de zapatos, aquí, hagan de cuenta que esos son zapatitos, aquí otros zapatitos, ¿vale? Aquí otros zapatitos, y así nos vamos, ¿no? Con todos los conjuntos ahí tienen zapatitos, ¿no? Un par de zapatos, el zapato izquierdo y el zapato derecho, ¿ok? Entonces, resulta, resulta, bueno, antes de esto, podríamos preguntar lo siguiente. ¿Es posible elegir un elemento de cada uno de estos conjuntos? Es decir, ¿es posible digamos, para un matemático, es posible elegir un elemento de este conjunto, un elemento de este conjunto, un elemento de este conjunto, un elemento de este conjunto y así con todos los conjuntos infinitos azules que hay dentro de este conjunto rojo? Podría parecer esta una pregunta ociosa, ¿verdad? E incluso hasta trivial. ¿Ustedes qué responderían? ¿Qué dirían? Como que sí, ¿verdad? Como que, pues sí, o sea, la neta es que sí, o sea,
Claro que sí, ¿no? Sin problemas. Incluso, o bueno, no sé qué es lo que piense alguno de ustedes, ¿no? Si alguno de ustedes no estén de acuerdo, entonces te podría comentarlo, ¿no? Pero en principio tengo la impresión de que todos estaremos de acuerdo en que efectivamente cualquier persona, cualquier matemático podría escoger un elemento de cada uno de estos conjuntos. Incluso hasta podría dar una receta, una regla práctica de elección para tomar específicamente un elemento, un zapato de cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, alguien podría decir, sí, de cada uno de estos conjuntos azules, escoge el zapato rojo. Y otra persona podría dar su regla de elección. De ahí el nombre de axioma de elección. Pues de cada conjunto azul, escoge el zapato izquierdo. Y ya, ¿no? Ya tenemos una forma de elegir, y de una forma muy precisa, muy exacta, ¿verdad? Exacta, de elegir elementos de cada uno de estos conjuntos azules. ¿Ok? Aquí les va otra, otra situación donde interviene el axioma de elección, pero aunque se parece mucho, en el fondo es muy diferente. Y vean cuál es la cosa. Ahora imaginen, si alguien quiere ingresar, un momentito, por favor. Aquí. Ahora imaginen que este mismo dibujito que les hice, ahora también es el conjunto rojo, es un conjunto rojo, cuyos elementos son conjuntos, los azulitos, hay una cantidad infinita, pero ahora ya estos ya no son zapatitos, ¿no? Estos de acá, estos verdes de acá ya no son zapatitos, sino más bien son calcetines, pares de calcetines. Ahora los conjuntos tienen pares de calcetines, los conjuntos azules, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿se puede elegir un elemento de cada uno de estos conjuntos? Siendo que ahora estos conjuntos tienen ya no pares de zapatos, sino pares de calcetines. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué responderían ustedes? Como que les late que es la misma situación que con los zapatos. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, sí se puede, bueno, según yo podrías como seleccionar, pero ya no hay una forma de decidir como una regla como en el caso anterior, ¿no? Exacto, esa es la clave, ese es el punto clave. Uno dice, pues la verdad es que sí, ¿no? Como que uno podría elegir efectivamente un elemento de cada uno de estos conjuntos, un calcetín de cada uno de estos conjuntos, pero la gran diferencia, como lo apuntó el compañero, la gran diferencia es que ya no podríamos decir, ah, pues escoge de cada conjunto que tiene un par de calcetines, escoge el izquierdo o el derecho, porque eso pues, no tiene sentido, ¿verdad? En principio no tiene sentido. Entonces, uno estaría tentado a decir, sí, efectivamente, podemos elegir un calcetín de cada conjunto, sin embargo, ya no podemos dar una regla de elección. Y entonces aquí es donde ya interviene de manera fuerte el axioma de elección, porque el axioma de elección, si nosotros decimos vamos a aceptar el axioma de elección, entonces el axioma de elección nos diría sí, es posible elegir un calcetín de cada conjunto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero de qué es posible, es posible. Eso es lo que en pocas palabras nos estaría diciendo el axioma de elección. Lo estoy poniendo en una situación bastante común para que más o menos todos agarremos la onda de la idea, ¿no? Del axioma de elección. Entonces, adelante. Pero, por ejemplo, eso no sería en casos ideales donde creamos objetos que, digamos, no podemos distinguir. O sea, por ejemplo, si yo me tomo cualquier cosa en la realidad que sea material, pues siempre podría, porque nunca serán exactamente iguales. Entonces, esto no sería más cuando en algo, pues, abstracto, que lo construyamos de forma tal que no podamos diferenciar y así no podamos aplicar este axioma. Ay, ya no te terminé de escuchar. Pero, a ver, bueno, más o menos sí capturé la idea, efectivamente, ¿no? El axioma, aquí ya se siente la naturaleza del axioma de elección, ¿no? Que interviene en general en cuestiones muy abstractas. De hecho, quizás, me parece que sí. En este curso vamos a ver en una demostración que vamos a hacer algunas de las demostraciones que hagamos, cuando excelente, y que qué bueno que no se te olvide. Cuando sea el momento, les voy a decir, miren, aquí vamos a aplicar el axioma de elección y creo que entenderán mejor la razón, ¿sale?
Entonces, sí, fíjense, el axioma de elección resulta ser pues una afirmación muy particular, muy especial de las matemáticas y en particular de la teoría de conjuntos, porque afirma la existencia de algo para lo cual no se tiene una definición, como es el caso de los calcetines, ¿verdad? Entonces, este axioma de elección, ya visto desde como una aplicación, digamos, ya una aplicación estrictamente matemática, interviene, por ejemplo, en la topología, ¿vale? En la topología de conjuntos, en la topología básica de conjuntos. En este curso vamos a tener la oportunidad de estudiar los conjuntos o espacios compactos, ¿ok? En la topología de conjuntos, en la topología básica de conjuntos, el concepto de compacidad es un concepto sumamente importante, ¿ok? Y resulta que, pues al ser un concepto sumamente importante, tiene, digamos, están relacionados con él varios teoremas súper importantes de la topología general, topología general de conjuntos, que es el teorema de Tikhonov, un teorema muy famoso. Este teorema dice que el producto topológico de espacios compactos es compacto. Resulta, ustedes ya han trabajado, de hecho ustedes ya han trabajado el producto topológico cuando han trabajado con R2, con R3, con R4, con Rn. Ya en sus cursos de cálculo ya han trabajado precisamente un poquito el producto topológico, aunque no se los hayan dicho, quizás sí se los dijeron, ¿no? Pero no se preocupen, aquí cualquier cosa que veamos que no esté suficientemente, que de algún modo, que sea algo rara para ustedes, aquí le explicamos, ¿no? Por lo pronto nada más es para ir platicando estas ideas, ¿no? Entonces, de hecho, algunos autores, esto es interesante, algunos topólogos dicen que el teorema de Tikhonov, o sea, este teorema, el producto topológico de espacios compactos, que el producto topológico de espacios compactos es compacto, es el teorema fundamental de la topología general de conjuntos, a semejanza de lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? En cálculo 1 o en cálculo 2, en general, quizás en cálculo 2, todos estudiamos el teorema fundamental del cálculo. De hecho, hay dos teoremas fundamentales, ¿no? Una pregunta interesante es, ¿por qué, por qué se le llama teorema fundamental, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué a estos dos teoremas importantísimos del cálculo se les llama teoremas fundamentales? ¿Por qué? ¿No? Entonces, quizás eso podría darnos una sugerencia de por qué a este teorema, el producto topológico de espacios compactos es compacto, se le llama el teorema fundamental. Más aún, resulta que este teorema, el teorema de Tikhonov, es equivalente al axioma de elección. Si ustedes le echan un ojo ahí a la literatura relacionada con el axioma de elección, verán un montón de resultados, un montón de formas equivalentes al axioma de elección. ¿Okay? Entonces, este axioma, perdón, tiene una gran importancia. Aquí no lo vamos a estudiar a fondo ni nada, simplemente lo quería mencionar, pero bueno, continuamos. A ver, entonces, de hecho hablando otra vez, regresándonos a los conjuntos propiamente dichos, hay una muy célebre definición de lo que es un conjunto por parte de George Cantor. Todos hemos oído hablar de Cantor, ¿verdad? De George Cantor, quizás, este matemático alemán que muchos dicen, y pues creo que es la verdad, que es el fundador de la teoría de conjuntos. Antes que él ya se habían trabajado muchas ideas que ahora entendemos como ideas conjuntistas, pero hasta que llegó él fue el que le dio forma, figura y formalidad a todos estos conceptos, uniéndolos en una sola teoría, que es precisamente la teoría de conjuntos, ya vista propiamente como una rama de las matemáticas. ¿Okay? Entonces, es parte de la importancia de Cantor, además de que él también figuró como creador de muchos conceptos de la topología, ¿vale? De la topología de conjuntos. Pues bien, hice un cambio ahí en la presentación, todos pueden ver el cambio, ahí está el Cantor de perfil. Sí. Se ve. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición que dio Cantor en relación a los conjuntos? Pues la siguiente, ¿no?
Se entiende por conjunto a la agrupación de un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestra mente. Estos objetos se llaman los elementos del conjunto. Hay muchas cosas que nosotros podríamos desglosar, ¿no? De, este, de esta definición súper interesante que nos da Cantor sobre lo que es un conjunto, como que está entre lo intuitivo y lo formal, ¿no? A mí me parece eso. Bueno, entre todas estas ramas de ideas que nos pueden surgir a partir de esta definición de lo que es un conjunto de Cantor, hay dos cosas que quiero rescatar. La primera es que para formar un conjunto necesitamos multiplicidad, ¿verdad? Necesitamos, en términos generales, varias cosas para formar un conjunto. Por ejemplo, podemos tener a la mano nuestra computadora, nuestro termo, nuestra libreta, un libro, nuestro lápiz, un sacapuntas, una goma, la silla, el asiento donde estamos sentados, ¿no? Estamos trabajando en un escritorio. Y todo esto que acabo de mencionar es una multiplicidad pequeña, pero finalmente es una multiplicidad, ¿cierto? Y esta multiplicidad, una vez que la entendemos como multiplicidad y la imaginamos en nuestra mente, la tenemos capturada en nuestra mente, podemos formar a través de esta multiplicidad un conjunto, una unidad. La multiplicidad vista como una unidad, como algo único, como un ensamblado, ¿vale? Como un ensamblaje de cosas. Entonces, a la hora de trabajar los conjuntos está presente esta dualidad, multiplicidad, unicidad, multiplicidad, unicidad, unicidad, multiplicidad. Bueno, una pregunta natural que puede surgir a partir de esta idea es, qué tan grande puede ser una multiplicidad? ¿Existirán multiplicidades suficientemente grandes? Es la pregunta. ¿Existirán multiplicidades suficientemente grandes de tal modo que escapen ya no solo de nuestra idea personal de lo que es la unidad, sino de la idea que cualquier persona pueda tener de lo que significa la unidad, que rebase, que desborde la unidad? Es decir, ¿será posible que nosotros podamos imaginar una colección tan grande en cuanto a su cantidad de elementos, de tal modo que no podamos abrazarla en una sola cosa, así como lo sugiere Cantor, lo que es un conjunto? De ser el caso, si existe este tipo de cosas, si existen estos monstruos, pues definitivamente no pueden ser conjuntos, ¿verdad? Y de hecho nosotros vamos a tocar algunas cosas de esto, vamos a trabajar un poquito esto, ¿no? Vamos a tratar de, ahora sí que ocupando el lenguaje de la teoría de conjuntos, vamos a tratar de aterrizar esto que les acabo de comentar, ¿vale? Entonces, no será imaginable, pero no por ello inentendible. Ah, interesante, Andrés, muy interesante lo que nos comentas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Profesor, Adelante. ¿con multiplicidad a qué se refiere? ¿Se refiere a la multiplicidad algebraica? O... No, no, adelante, perdón. No, es que, bueno, como he escuchado dos definiciones de multiplicidad, como algebraica y la geométrica, entonces, pues no sé si está hablando de algo de eso. Algo de eso, sí, en el sentido muy básico de varias cosas, ¿no? Multiplicidad en el sentido de que hay varias cosas. Cuando hablas de multiplicidad algebraica, por ejemplo, hablas de varias raíces, ¿no? En principio que hay varias raíces, aunque pueden ser repetidas, ¿no? Sí, del hecho de que hay varias cosas que tu mente captura, ¿vale? Un lápiz, una goma, y de naturaleza muy distinta, ¿vale? Un lápiz, una goma, mi computadora, un zapato, una piedra que está por ahí que apenas si alcanzo a visualizar, un árbol, un compañero que pasa. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí queda más claro? A eso, con esto que estoy diciendo, quiero dar a entender esta idea de multiplicidad, de muchas cosas, de varias cosas, que cuando las capturamos con nuestra mente, de algún modo las podemos pensar como unidad. Y cuando las pensamos como unidad, estamos formando un conjunto. Sí, más o menos queda claro. Sí, gracias. Sí, es una idea muy intuitiva, ¿no? Estamos a un nivel intuitivo, pero sí, efectivamente, esa es la idea de multiplicidad a la que me refiero. Excelente, perfecto. Y está muy relacionada con esto que dice Cantor, ¿no? Varios objetos
que podemos agrupar para formar un conjunto, y los objetos que agrupamos para formar este conjunto son los elementos del conjunto. ¿Ok? Bueno, entonces, algo que podemos mencionar, bueno, que tengo que mencionar en que vamos a hacer, que vamos a llevar a cabo en este curso, es que no vamos a, no, no incluiremos, no vamos a incluir una definición de conjunto, una definición precisa y exacta de conjunto. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, no existe una definición de conjunto, de lo que es un conjunto. Sin embargo, vamos a poder entender lo que son los conjuntos a través de, de las manipulaciones que nosotros hagamos con ellos. Manipulando los conjuntos es que los vamos a entender, aunque no tengamos una definición explícita de ellos. Ahora, ¿cómo es que vamos a manejar a los conjuntos? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo es que los vamos a manipular? Hay reglas para manipular a los conjuntos, ¿ok? Y estas reglas vienen en forma de axiomas. Los axiomas van a delinear, van a delimitar lo que puede significar la palabra conjunto en matemáticas. Los axiomas, el conjunto de axiomas el conjunto de axiomas que vamos a ver, nunca nos van a decir, o nunca nos va a decir este conjunto, esta colección de axiomas nunca nos va a decir qué es un conjunto, no nos va a decir un conjunto es bla, 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 no. Simplemente nos va a decir, mira, si tú de casualidad tienes algo, un objeto matemático que es reconocible como un conjunto, entonces puedes hacer ciertas cosas con él. Por ejemplo, y ahí están desplegados los axiomas. Si tú tienes varios conjuntos a la mano, fíjate que puedes hacer con ellos lo siguiente, con la finalidad de obtener un producto, y ese producto va a resultar ser un nuevo conjunto, probablemente de naturaleza muy distinta a los conjuntos con los cuales iniciaste. ¿Vale? Esta es más o menos la idea de los axiomas o las reglas para manipular los conjuntos. Y a través de la manipulación de los conjuntos es que vamos a entender finalmente qué son. O quizás estoy exagerando un poco y nunca lleguemos a entender qué son los conjuntos, pero finalmente sí vamos a poder trabajar con ellos muy bien, ¿sale? Y ese es realmente nuestro objetivo, ¿no? Sin verlos tan filosóficos. Muy bien, entonces hasta aquí algún comentario, compañeras, compañeros, algo que quieran decir, algo que quieran señalar. ¿Vamos bien? ¿Vamos a un buen ritmo? Sí, todo bien. Va, Vamos ustedes bien, me van sí, diciendo. profesor. Adelante, adelante. Ok, todo bien, seguimos. Bueno, fíjense, en general todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un conjunto, es lo que estamos discutiendo hasta ahorita. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es un conjunto. Incluso podemos dar varios ejemplos muy concretos de esta idea de conjunto, ¿verdad? Ejemplos. Una manada de lobos, un racimo de uvas, los números naturales, los números reales, ¿verdad? Todo esto, fácilmente todos estos casos son casos concretos de la idea que nosotros tenemos ya, de lo que nosotros concebimos como un conjunto. Y bueno, aquí está implícita esta situación que les comentaba hace un momento de, bueno, una manada de lobos, por muy grande que sea, no va a ser tan grande, ¿verdad? En general son relativamente pequeñas las manadas de lobos. Un racimo de uvas, pues también, por más grande que sea, no va a ser tan grande, ¿verdad? Pero los números naturales, y peor aún, los números reales, en sus cursos de cálculo, ustedes ya han trabajado el concepto de cardinalidad probablemente, y pues saben que hay más números reales que números naturales, ¿verdad? Sin embargo, ambos conjuntos, a pesar de que son infinitos y que uno es un infinito, digamos, es un infinito mayor que el otro, los números reales es un infinito mayor que el de que los números naturales. Digo, estoy hablando de manera muy vulgar, pero digo, para darme a entender. Aún así, pues ambos resultan ser conjuntos, ¿verdad? Entonces, la multiplicidad, la cantidad de números reales que hay, por muy grande que es, no desborda esta idea que nos proporciona, esta idea sugestiva que nos dice Cantor de que podemos concebir esa multiplicidad, esa cantidad enorme, enorme de números reales que incluso ya es inimaginable para nosotros, ¿verdad?
como lo que comentaba nuestro compañero, ¿quién fue ahorita aquí en el chat? Nuestro compañero Andrés Aldair Medina, creo, sí, Medina, que nos dice, no será imaginable, pero no por ello inentendible. Efectivamente, tratar de imaginarnos la disposición de los números reales de la recta es inimaginable, ¿verdad? O sea, nos podemos dar una idea, así un vistazo general, pero cuando queremos penetrar en cómo están organizados los números reales en la recta real, ya ahí se vuelve un caos, ya es un monstruo. O sea, hay un orden, sí hay un orden, pero definitivamente es un monstruo el conjunto de los números reales, ¿no? No nos podemos imaginar cómo están acomodados ahí, ¿no? Sin embargo, no por ello son inentendibles, los entendemos muy bien. De hecho, aquí los vamos a trabajar con bastante soltura, ¿verdad? Entonces, sí, por ello es que decía que estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, ¿no? Bueno, entonces, las reglas, los axiomas, se originan a través del concepto intuitivo de conjunto. Es decir, todo lo que he dicho hasta acá, hasta este momento, no es para desdeñar lo intuitivo. Lo intuitivo es muy importante, compañeras, compañeros. Es súper importante tener una buena intuición, desarrollar nuestra intuición, porque a partir de ella es que podemos formar, podemos configurar y construir ya conceptos formales, muy en particular aquí en el ejercicio de la matemática. ¿Okay? Entonces, los axiomas y las reglas se originan a través del concepto intuitivo de conjunto. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a la manipulación que nos permiten los axiomas, que nos van a permitir los axiomas, la manipulación de los conjuntos. Hay que ser cuidadosos en las reglas que nosotros vamos a permitir para manipular conjuntos. ¿Okay? Todas estas reglas vienen de la intuición, pero a su vez hay que ser muy cuidadosos para no estar poniendo reglas a diestra y siniestra y que a la mera hora nos generen contradicciones. Bien, ¿por qué no deseamos que intervenga la idea intuitiva de conjunto en nuestros desarrollos matemáticos? Bueno, poquito antes. En estos axiomas, como les decía, no va a intervenir ni una definición formal de conjunto, ni una definición intuitiva de conjunto. ¿Vale? Simplemente vamos a presuponer que para todos es conocida la palabra conjunto, incluso la palabra elemento. Son conceptos, ¿cómo se podría decir? Conceptos previos, conceptos primitivos, muy parecido a lo que hacemos en geometría moderna, que decimos, esta es una línea, este es un círculo, incluso no lo definimos, pero podemos trabajar con ellos muy bien, o tenemos ahí algunas definiciones precarias de lo que son. De hecho, pueden echarle un vistazo a los elementos de Euclides, los invito a que echen un vistazo a los elementos de Euclides y las definiciones que da desde línea, punto, plano, en fin, y algunas son definiciones bastante extrañas, al menos para los cánones actuales. Sin embargo, trabajamos perfectamente con todas estas ideas geométricas, ¿no? Entonces, algo parecido es así con la teoría de conjuntos cuando hablamos desde el punto de vista formal. Pues bien, ahora sí la pregunta. ¿Por qué no deseamos que intervenga la idea intuitiva de conjunto en nuestros desarrollos matemáticos? Pues resulta que el concepto ingenuo, algunos autores le llaman ingenuo, nosotros aquí le hemos llamado concepto intuitivo, de conjunto, pues viene de considerar, como lo menciona aquí en la diapositiva, viene de considerar que toda colección determinada por una propiedad es un conjunto, ¿sale? Si nosotros permitimos que la idea intuitiva de conjunto intervenga en nuestros desarrollos matemáticos, entonces estaremos aceptando que toda propiedad, ¿sí? Que toda colección está determinada por una propiedad, en particular, pues los conjuntos, porque los conjuntos son como casos, son colecciones, finalmente los entendemos intuitivamente, ingenuamente como colecciones, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. El concepto intuitivo o ingenuo de conjunto viene de considerar que toda colección determinada por una propiedad es un conjunto. Esto grábenselo bien, ¿okay? Apúntelo incluso, porque esto va a tener muchas consecuencias en lo que sigue. Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a empezar a escribir. Permítanme, voy a pasarme a una siguiente página. Aquí. Esta página está bien. ¿Okay? Entonces, voy a empezar a escribir. Ahí tengo una página de fondo negro y marco blanco. Espero que todos la vean, si no me dicen. Vamos a ver algunos ejemplos sencillitos de esto que acabo de decir, ¿no? De que toda colección
está determinada por, toda colección determinada por una propiedad finalmente viene a ser un conjunto. Vamos a ver algunos ejemplitos. No, pero no quiero pintar con verde, quiero pintar con blanco. Ejemplos. ¿Todos ven que estoy escribiendo la palabra ejemplos? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Son ejemplos muy básicos, pero es poquito a poquito vamos a ir escalando, ¿ok? Sea A, voy a poner así entre comillas, conjunto, voy a poner con rojo, el conjunto de todos los borregos gordos. El conjunto de todos los borregos gordos. Entonces, lo pongo así, aquí la propiedad es lo pongo así entre comillas, ser borrego gordo. Ahora, pues viene la pregunta clara. ¿Qué tan gordo es gordo? ¿Qué tan gordo es gordo? Por ejemplo, fíjense, yo resulta que aquí en casa tengo 2 gatos, uno es mío y otro es de mi hermana. Mis papás dicen que mi gato es un gato blanco, muy peludo, que mi gato está gordo, que mi gato es gordo. Yo lo veo y yo digo que es robusto, está grande, está más grande que el gato de mi hermana. Lo que pasa es que el gato de mi hermana está muy flaquito, está relativamente pequeño. Entonces, si los comparan, pues sí, ¿no? Mi gato parece que está gordo, pero en realidad yo siento que no está gordo. Entonces, pues mis papás dicen, sí, tu gato está gordo. Yo digo, no, mi gato no está gordo. Entonces, pues ahora sí que ahí hay una discusión, ¿no? ¿Qué tan gordo es gordo? Y pues aquí en las ovejas pasa lo mismo, ¿no? Entonces, los borregos. Si nos muestran un borrego, ¿cómo sé si es gordo o no? ¿Cómo sé si un borrego es gordo o no? Si me lo muestran, ¿no? Lo voy a poner aquí. Si nos muestran un borrego, ¿cómo sé si es gordo o no? ¿Cómo sé? Permítanme. ¿Cómo sé si es gordo o no? Pues habría discusiones, definitivamente, ¿verdad? Habría muchas discusiones. Sin embargo, bueno, precisamente este es un ejemplo, esto que estoy poniendo aquí todos pueden ver ahí mi puntero rojo circular. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Porque luego digo, aquí donde estoy apuntando, miren, pongan atención y resulta que no se ve, pues va a decir, ¿y este cuate qué está diciendo, no? Bueno, aquí precisamente estoy señalando la propiedad en rojo, resulta ser un ejemplo muy claro de lo que es una propiedad vaga. Y resulta que esta es una propiedad vaga, ¿no? Porque nunca vamos a estar de acuerdo. Nunca vamos a estar de acuerdo todos en lo que significa ser gordo. Sin embargo, si nos dicen que un borrego es gordo cuando pesa, por ejemplo, más de 120 kilos, más de 120 kilogramos, pues ahí la cosa ya cambia. Porque entonces ya se vuelve una propiedad muy precisa, ¿cierto? Ya intervienen los números, intervienen las mediciones, entonces ya todo se vuelve muy preciso. Entonces ya se puede dictaminar con toda exactitud de precisión cuando un borrego es gordo y cuando no. Bien, un segundo ejemplo de lo que vendría a ser un conjunto, una colección determinada por una propiedad, que finalmente la entendemos como un conjunto, es el siguiente. Eh, a ver. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿no? Una manada de lobos. Una manada de lobos es un conjunto cuyos elementos son precisamente, son cada uno de los lobos que forman la manada. Entonces,
igual podemos decir, pues represéntate a la manada por M. Vamos a utilizar una notación muy común para los conjuntos, el igual y luego abrimos llaves, abro una llave. Podemos tener el lobo 1, el lobo 2, el lobo 3 y así hasta el lobo N. ¿Vale? Cierro la llave. Entonces, tenemos N lobos en la manada, ¿ok? ¿Cuál es la propiedad que determina a esta colección, a la colección M? Pues el hecho de que si yo tomo un animal, para que la propiedad que determina esta colección a M es que el animal o bien sea el lobo 1, o bien sea el lobo 2, o bien sea el lobo 3, o bien bla, 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 o bien sea el lobo N, ¿ok? Si resulta que yo tomo un animal y no coincide con ninguno de estos, el lobo 1, el lobo 2, el lobo 3 hasta el lobo N, entonces definitivamente ese animal no pertenece a la manada. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y si yo tomo un animal y resulta que es el lobo 2, pues naturalmente pertenece a la manada. Entonces, esa es la propiedad de membresía, la propiedad que me caracteriza a la colección M y que la concibo como un conjunto, ¿ok? Entonces, podemos decir, ya parafraseando lo que nos dice Cantor, que un conjunto, vamos a ponerle X, un conjunto X, en general, un conjunto X, usualmente se concibe, con C, ¿verdad? Usualmente se concibe como un objeto, como un algo, como un objeto que tiene elementos o miembros. Creo que es aquí todo lo que he dicho es básico, pero importante, ¿no? Básico, pero importante y no tan trivial. No trivial, mejor dicho. A ver, permítanme. Que si le puedo, le puedo subir un poco. Sí, claro. No sé, hasta acá, perdón, es que no vi el mensaje rápidamente. Espero que por ahí sea. Espero un segundo. Espero que ya Leonardo Enrique, espero que sea suficiente. Bien, continúo. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de conjunto. A ver, voy a pasarme a una siguiente página. Voy a pasar acá. Si alguien necesita, excelente, Eduardo. Si alguien necesita que me regrese, me dice. Creo que es el ejemplo 3, ¿verdad? Una recta euclidiana es un conjunto de puntos, ¿verdad? Una recta euclidiana, perdón, una recta euclidiana es un conjunto de puntos. ¿Vale? Es un conjunto de puntos y el plano euclidiano puede verse como el conjunto de todas las rectas euclidianas, ¿verdad? El plano euclidiano puede verse como el conjunto de todas las rectas euclidianas. Con recta euclidiana me refiero simplemente a esto, ¿sale? Bueno, este es un segmento, ¿no? Pero imaginen que es infinito el segmento, entonces esa es. Entonces, esa es una recta euclidiana. Este es un ejemplo, de hecho, este es un ejemplo. Este es un ejemplo, otro ejemplo de un conjunto de conjuntos. O bueno, sí, ya es un ejemplo más formal de un conjunto de conjuntos, ¿no? El plano euclidiano, R2, lo podemos ver como un conjunto cuyos elementos son precisamente rectas, que a su vez son conjuntos de puntos. Entonces, creo que hasta aquí todo va en orden. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor, voy a pasar acá. A partir de acá. Muy bien. Da tiempo. Sea B, vamos a denotar mediante B, la colección. De hecho, este sería el ejemplo. ¿Qué ejemplo era este? El ejemplo 3, ¿verdad? El ejemplo 4. Vámonos al ejemplo 4. El ejemplo 4. Este ya va a ser más interesante. El ejemplo 4. Voy a poner aquí 4. ¿Vale? Sea B la colección
cuyos elementos son los conjuntos X. Voy a poner ahora el conjunto, los voy a denotar a los conjuntos mediante una X minúscula. Hace rato los denoté mediante una X mayúscula. Permítanme hacerlo ahora con X minúscula para pensar que las X minúsculas, que son conjuntos, pertenecen al conjunto B, ¿no? Denotado por una B mayúscula, que no se pertenecen a sí mismos. Que no se pertenecen a sí mismos. La propiedad, precisamente hablando de propiedades, la propiedad que define a B, ¿vale?, es la siguiente, la pongo en rojo, no pertenecer a sí mismo. Esta es la propiedad. Entonces, hemos formado una colección, la colección B, a través de una propiedad. ¿Cuál? Esta. No pertenecer a sí mismo. ¿Vale? Entonces, con la idea intuitiva de conjunto, pues, esta idea intuitiva de conjunto, idea muy primitiva, por decirlo de algún modo, de conjunto, diríamos, pues B forma un conjunto, B es un conjunto definitivamente, ¿qué más que podemos añadir, no? Entonces, escribo esto, ¿no? Voy a poner así. Si nuestra intuición nos sugiere, si acaso nuestra intuición nos sugiere, y con blanco, si nuestra intuición, si alguien quiere comentar algo, no hay ningún problema si me interrumpe, adelante. Si Yo tengo nuestra una duda. intuición, sí, adelante. Esto de que X que no se pertenecen a sí mismos, ¿a qué se refiere? ¿A que si tengo un X1 y un X2 en la colección B, ni X1 no está en X2 y X2 no está en X1? ¿O a qué se refiere? Ajá, sí. Que X no se pertenece a sí mismo quiere decir que si yo tengo X, es esta de acá, X, digamos que es igual a X1, como tú dices, y X2, podría ser X3, X4. Exactamente, Carlos, es algo muy parecido a la paradoja del barbero, efectivamente. Entonces resulta que si X no se pertenece a sí mismo, o sea, esto ahorita, más adelante les voy a poner esta notación, pero por lo pronto aquí ya la ponemos, así ya más o menos la conocen. Esto quiere decir que X no se pertenezca a sí mismo. Si X no se pertenece a sí mismo, quiere decir que X no puede ser X1, tiene que ser distinto de X1, y que X tiene que ser distinto de X2, ¿verdad? O sea, entre los elementos del conjunto X no puede estar X. Si estuviera X, si estuviese X, sería algo raro, ¿verdad? Sería algo raro. Sí. Bueno, en general, en las matemáticas que usualmente vamos a usar, vamos a trabajar, pues efectivamente esto no va a pasar. Que un conjunto se contenga a sí mismo, no va a pasar. Sin embargo, no es algo que en sí implique paradojas o consecuencias negativas, ¿no? Esto lo quiero señalar, pero por lo pronto quiere decir esto, ¿no? Espero que quede claro, ¿no? Que esto quiere decir que X no se pertenezca a sí mismo. Entonces, agarramos a todos los conjuntos X que cumplen esto de acá y los amontonamos en una sola colección que llamamos B mayúscula, ¿ok? Denme otros 3 minutitos, compañeros, por favor, les pido de la manera más atenta, otros 3 minutitos para completar este ejemplo y ya, listo. ¿Ok? Entonces, creo que sí queda claro, ¿verdad? Espero que sí, si no, me dicen, por favor. Si nuestra intuición nos sugiere, si de casualidad nuestra intuición nos sugiere que B es un conjunto, digo, aquí ya muchos conocemos, como lo comentó el compañero Carlos, que estamos ante la paradoja del barbero o algo muy parecido a la paradoja del barbero, pues decimos, ya sabemos, ¿no? Que no es un conjunto. Pero bueno, eso es parte de la cultura que nos van integrando, ¿verdad? Pero si no conociéramos la paradoja del barbero, o que fuéramos de primaria, de secundaria, de la prepa, y que no conocemos la paradoja del barbero y tenemos una idea intuitiva, ingenua de lo que es un conjunto, pues como que sí probablemente aceptaríamos, ¿no? Que B finalmente es un conjunto, ¿cierto? Bueno, tal vez, ¿no? Entonces,
es natural preguntarse, voy a poner así, preguntarnos, resulta natural preguntarnos si B pertenece a sí mismo o no. ¿Verdad? O sea, si aceptamos que B resulta ser un conjunto, perdón por escribir chueco, compañeros, si aceptamos que B es un conjunto, entonces cabe preguntarnos si B es uno de estos conjuntos que pertenecen a sí mismos o no, ¿verdad? Y entonces, voy a pasar esta parte de acá, si necesitan que me regrese, me dicen, a ratito les voy a pasar estas notas, no se preocupen. Si B pertenece a B, entonces B es un conjunto que no se pertenece a sí mismo. Ya casi termino. Que no se pertenece a sí mismo. ¿Cierto? Si por otro lado B no pertenece a B, si B no pertenece a B, entonces B no satisface la propiedad que lo define. Acuérdense cómo se ha definido B, ¿no? Esto significa que B se pertenece a sí mismo. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? B se pertenece a sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues llegamos a un absurdo. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? Esto es un absurdo. Y por lo tanto, D no puede ser un conjunto. O sea, llegamos a que si B pertenece a B, entonces B no pertenece a B. Y si B no pertenece a B, llegamos a que B pertenece a B. O sea, es una contradicción plena, ¿verdad? Precisamente esta contradicción, arribamos a esta contradicción por la idea ingenua o intuitiva que podríamos tener nosotros de lo que es un conjunto. Y la pregunta clave es, y ya con esto concluyo. Bueno, estarán de acuerdo todos que si nosotros tenemos un objeto al cual definimos, un objeto que nosotros definimos, pues la definición del objeto no puede ser contradictoria, ¿verdad? En particular para un conjunto. Si nosotros tenemos un conjunto, pues su definición no puede ser contradictoria. Y si su definición es contradictoria, pues ya no puede ser un conjunto. ¿Por qué razón B no es un conjunto? Todos sabemos que no es un conjunto, hemos oído que no es un conjunto, estamos viendo que llegamos a una contradicción si suponemos que es un conjunto. Pero ¿cuál es la razón de fondo por la cual no es un conjunto? Bueno, esta pregunta la dejo así para que la reflexionen y el día de mañana continuamos. En un momento subo la grabación, voy a concluir la grabación. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Termino la grabación, si tienen algún comentario adelante y si no, nos vemos el día de mañana. Ahí di un rayo sin querer, perdón. A lo quito. Entonces, al ratito subo el material, ¿ok? Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.